Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Se trata de un cojín decorativo que podemos colocar en nuestra cama, muebles, sillas y donde querramos decorar. Para ello vamos a estar utilizando un ganchillo número 3.5, tijeras, agujita lanera y lana de color amarillo, blanco y verde. Comenzamos haciendo el centro de la margarita. Hacemos un anillo mágico y vamos a subir con 2 cadenitas más. 1, 2. Esta nos va a servir como nuestra primera vareta. Ahora vamos a hacer 11 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En total debemos tener 12, pero las cadenitas que hicimos al principio nos sirven como nuestra primera vareta. Cerramos el anillo mágico y finalizamos con un puntito deslizado. Luego solo rematamos hilo y escondemos. No es necesario dejarlo largo porque no lo vamos a utilizar para coser en un futuro. Solamente debemos esconder. El hilito que nos sobró del anillo mágico también lo podemos cortar. De este tejido vamos a hacer 9 o la cantidad que sea necesaria para decorar nuestro cojín. Eso va a depender de la forma y el tamaño. Acá voy a hacer otro por si no ha quedado claro. Hacemos un anillo mágico. Subimos con 2 cadenas más, esa es nuestra primera vareta y vamos a hacer 11 puntos altos. Vamos por la primera y hacemos 11 más para tener un total de 12 varetas. Ahora vamos a hacer los pétalos de nuestra margarita. Hacemos un puntito corredizo y vamos a insertar en cualquier parte de nuestro tejido anterior. Podemos comenzar en cualquier punto de nuestro tejido amarillo. Ingresamos el blanco y vamos a subir con 4 cadenitas. Y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto doble. Hacemos doble lazada. Ingresamos el blanco y nos quedan 4 lazadas. Vamos a pasar las 2 primeras, luego las 2 segundas y no cerramos todavía. Nos quedamos allí y vamos a hacer una tercera. Agarramos 2 lazadas, 1, 2, entramos por el mismo punto y pasamos de 2 en 2. Las 2 primeras, las 2 segundas y ahora sí vamos a cerrar cuando tenemos 3. Subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a hacer las mismas 3 en el siguiente punto. Agarramos doble lazada, entramos en el siguiente punto, sacamos las 2 primeras, las 2 segundas
y aún no cerramos. Vamos a hacer la segunda, entramos, esto es nuestro segundo punto alto doble. Por cada punto debemos tener 3. Este es el tercero y el último. Pasamos los 2 primeros, los 2 segundos y cerramos. Acá subimos nuevamente con 3 cadenitas y vamos con el siguiente punto a hacer 3 puntos dobles. Pasamos doble lazada, ingresamos en el punto, sacamos y pasamos los 2 primeros, los 2 segundos y aún no cerramos. Doble lazada en el mismo punto, hacemos el segundo, pasamos 2 primeros, 2 segundos, aquí tenemos 2 y el último, doble lazada, pasamos los 2 primeros, los 2 segundos, nos quedan las 4 lazadas, 3 de las varetas y 3 de las cadenas que teníamos anteriormente, y así vamos a continuar por toda la vuelta. Con el color amarillo habíamos hecho 12 puntos altos, eso significa que nos van a salir 12 pétalos. Acá tenemos 10 pétalos y vamos a terminar con los últimos 2 que nos quedan. Vamos a hacerlo juntos. Hacemos doble lazada, ingresamos por el penúltimo, entramos con las 2 primeras, 2 segundas, doble lazada, 2 primeras, 2 segundos, doble lazada, entramos en el mismo punto. Sacamos hilo, pasamos los 2 primeras, 2 segundos lazadas, ya que tenemos las 3 varetitas, cerramos, subimos con 3 cadenas y hacemos el último, doble lazada, entramos exactamente igual, sacamos 2 primeras lazadas, 2 segundas lazadas, aún no cerramos, vamos con el segundo y el tercero, entramos, sacamos las 2 primeras, 2 segundas, tenemos nuestras 3 varetitas y las cadenitas, cerramos todo, hacemos 3 cadenas y acá al final vamos a hacer un puntito deslizado allí donde habíamos dejado, donde habíamos comenzado, hacemos un puntito deslizado y solamente rematamos el hilo, lo escondemos, no es necesario dejarlo para coser en un futuro ni nada. Acá lo voy a hacer con un fondo de otro color por si no ha quedado claro. Hacemos un nudito corredizo y entramos por cualquier parte de nuestro tejido amarillo. Subimos con 4 puntitos, con 4 cadenas. Y en ese mismo punto vamos a hacer un punto alto doble. Lo coloco con este fondo por si se ve mejor de esta manera. Nos quedan 3 y cerramos. Subimos con 3 cadenas
Y hacemos lo mismo en el siguiente punto. Del mismo modo hacemos en los 11 puntos que nos quedan, teniendo un total de 12 pétalos. Al finalizar hacemos estas 3 cadenas, un puntito deslizado, rematamos y perdemos la hebra. Estos pétalos los vamos a hacer a todos los tejidos amarillos que teníamos hecho anteriormente. Seguidamente vamos a hacer la parte verde. Para esto agarramos nuestro hilito y vamos a hacer el nudo corredizo. Acá vamos a ingresar por las cadenitas que quedaron entre pétalo y pétalo. Ingresamos con el verde, acomodamos y vamos a subir con 3 cadenas. Por cada espacio debemos tener 3 puntos altos. Estas 3 cadenas nos sirven como el primer punto alto. Aquí vamos a hacer un segundo punto alto y el tercero. Sin hacer cadenas ni nada de conexión, pasamos al siguiente espacio y ahí vamos a hacer 3 puntos altos también. Vamos a trabajar en estos espacios. Entramos, el primer punto alto, el segundo punto alto, el tercer punto alto. Ahora pasamos al siguiente espacio, pero esta vez vamos a hacer acá un aumento, que hacemos de esta manera. Comenzamos con 3 puntos altos, así como hemos hecho con los dos anteriores. 3 puntos altos. Acá se me dañó el último, voy a hacer el tercero. Subimos con 2 cadenitas y en ese mismo espacio vamos a hacer 3 puntos altos más. Esto lo hacemos para definir la esquina del cuadro. Hacemos 1, 2 y 3. Ahí ya tenemos la primera esquina. Vamos a hacer 2 espacios más de solo 3 puntos altos. Vamos al siguiente, hacemos 1, 2, y 3. Pasamos al siguiente espacio. Ese es el primero, ahora viene el siguiente. 1, 2, 3 y ahora nos toca hacer otro aumento como este, otra esquina, que lo vamos a hacer de la misma forma. Subimos con 3 puntos altos, 1, 2, 3, hacemos 2 cadenitas, 1, 2 y en el mismo espacio hacemos 3 puntos altos nuevamente. 1, 2, 3. Siguiendo la misma secuencia, acá tenemos que hacer solo 3 puntos altos.
En el siguiente 3 puntos altos también. Y siguiendo la misma secuencia nos corresponde otra esquina, que hacemos 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenitas y 3 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2, 3. Siguiendo la misma secuencia, los dos siguientes nos toca hacer de 3 nada más y luego un aumento, que es la esquina faltante. Aquí vamos con el primero de 3, luego viene 3 nuevamente, 3 puntos altos, y acá viene el aumento, que serían 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en el mismo espacio. Y al final, ahora solo para unir vamos a hacer un punto deslizado. Acá no vamos a rematar como anteriormente, porque vamos a seguir tejiendo. Subimos con 3 cadenas y vamos a hacer puntos altos alrededor, punto sobre punto, excepto en las esquinas, ya les voy a mostrar. Entonces la secuencia que hicimos entre cada pétalo fue 3 puntos altos 2 veces, un aumento, 3 puntos altos 2 veces, un aumento, y así hasta terminar. Ahora vamos a hacer puntos altos en cada puntito hasta llegar en las esquinas. Aquí comenzamos, hacemos punto alto, otro punto alto. Vamos a adelantar un poco para llegar a la esquina, y lo que vamos a hacer en la esquinita es que nos quedó como un espacio. Allí vamos a hacer 2 puntos altos, este es el segundo, subimos con 2 cadenitas, 1, 2, y en el mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos nuevamente, 1, 2. Y seguimos haciendo punto sobre punto hasta llegar a la esquina. Solo vamos a trabajar con puntos altos. Acá hemos llegado a la siguiente esquina y vamos a ingresar por el espacio que tenemos entre las cadenas. Hacemos 2 puntos altos, luego subimos con 2 cadenas, se me quedó una hebrita que estoy tratando de agarrar, subimos con 2 cadenas. Y en este mismo espacio de la esquina vamos a hacer 2 puntos altos. Y ahí mismo continuamos haciendo puntos altos hasta llegar a la siguiente esquina y así sucesivamente hasta finalizar.
Acá ya estamos terminando. Hacemos nuestros últimos puntitos altos. Y para cerrar, solo vamos a ingresar por acá. Hacemos puntito deslizado. Alamos, cortamos y rematamos nuestra hebrita. Así como completamos este cuadrito, lo vamos a hacer con los restantes. Y esto lo vamos a hacer hasta completar el tamaño del cojín o el almohadón que queremos decorar. Solo nos queda unirlos. Y esto lo podemos hacer de distintas formas. Hay muchas maneras de unir los grannies. Yo lo voy a hacer con agujita lanera. Y los voy a acomodar de esta manera porque así es la forma del cojín que yo estoy decorando. Entonces, agarramos los primeros. En la agujita colocamos el color verde, que es con el que tejimos la parte de afuera. Y vamos a ingresar de esta forma. Entramos por uno y por otro y lo vamos a pegar a este. Entramos por las esquinas, alamos y lo pegamos así. Por la mitad de las cadenitas de uno, así, la mitad de una cadenita y la mitad del otro. Lo pasamos por un lado. Y después del mismo modo por la mitad de las cadenitas del otro lado, así, una mitad, la otra mitad, sacamos y del otro lado, y solo repetimos este procedimiento. Vamos a coser las hileras de subida y luego las horizontales. Al finalizar nos quedaría de esta manera. Ahora vamos a tejer con el hilo del mismo color una franja alrededor. Comenzamos haciendo el nudito corredizo y en cualquier parte del tejido podemos comenzar. Voy a comenzar por aquí, que estamos cerquita de la primera esquina. Ingresamos y subimos con 2 cadenas. Luego hacemos solo puntos altos sobre puntos altos, excepto en la esquina, que vamos a hacer 3 puntos en el mismo punto. Ahorita hacemos punto alto y ya hemos llegado a la esquina. Entonces vamos a hacer 1, 2 y 3 en el mismo espacio de la esquina, y luego solo continuamos
punto sobre punto. Puntito alto, otro punto alto, hasta llegar a la esquina siguiente. En la esquina siguiente vamos a hacer 3 puntos altos. En el recorrido nos vamos a encontrar con 2 espacios que corresponden a las esquinas entre un cuadrito y otro cuadrito. Lo que vamos a hacer en esos espacios es hacer 2 puntos altos. Hacemos 2 puntos altos en el primero, en el de la derecha, el cuadrito de la derecha, y luego 2 puntos altos en el cuadrito de la izquierda. Seguimos nuestro tejido. Nos encontramos nuevamente con estos espacios y hacemos lo mismo. Y en las esquinas, 3 puntos en ese espacio de la esquina, en ese huequito. Acá podemos verlo más cerca. Tenemos un huequito que es el espacio de la esquina del cuadrito de la parte derecha. Hacemos 2. Y en el siguiente, sin cadenitas ni nada, hacemos 2. Y seguimos nuestro tejido. Acá estamos llegando a la esquina y pueden ver ese huequito. Hacemos allí 3 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2, 3 y seguimos nuestro tejido punto sobre punto. Acá hemos hecho alrededor todas las partes y aquí ya estamos listos para finalizar. Nos quedan 2 puntitos, entonces hacemos el penúltimo, el último, y aquí deberíamos cerrar con un puntito deslizado, pero vamos a hacer un cambio de color al color blanco. Entonces antes de cerrar colocamos nuestra lanita blanca y con ella sí hacemos un punto deslizado. Antes de continuar vamos a cortar la hebra de color verde y hacemos un nudito entre la hebra blanca que acabamos de ingresar y la verde que acabamos de cortar para mayor seguridad, y seguimos nuestro tejido con el color blanco. Aquí vamos a subir con 2 cadenitas y seguimos tejiendo punto sobre punto, puntos altos, punto alto sobre punto alto, y en la esquina podemos hacer un aumento, 2 puntitos altos en el mismo punto. De resto, solo hacemos punto sobre punto.
Acá ya estamos finalizando y vamos a hacer nuevamente un cambio de color hacia el amarillo. Ingresamos y en vez de cerrar con blanco, vamos a hacer un punto deslizado con el color amarillo. Cortamos la hebra blanca y vamos a hacer un nudito con la hebrita blanca que acabamos de finalizar y la amarilla que acabamos de ingresar. Con este color amarillo subimos en 2 cadenas y solo vamos a hacer punto sobre punto. En ningún momento vamos a hacer aumentos ni disminuciones, ni siquiera en las esquinas. Esto nos va a ayudar a que el cojín vaya agarrando ya la forma. Acá estamos terminando con el amarillo. Vamos a hacer un último punto y de este sí vamos a solamente hacer un punto deslizado, rematamos, cortamos y perdemos esta hebra. De esta manera hacemos la parte delantera y vamos a hacer una exactamente igual para hacer la parte trasera. Este es el cojín que yo voy a estar utilizando. Entonces lo ubicamos, colocamos la parte delantera, la parte trasera y vamos a proceder a pegarlo. Para pegarlo voy a utilizar el hilo verde nuevamente. Hago un nudito corredizo y vamos a unir la parte de adelante de la parte trasera. Lo saco primero por la parte delantera. El primero solo vamos a hacer un puntito deslizado para unirlo y tener como referencia. Ingresamos por la parte de atrás, hacemos un nudito deslizado, un puntito deslizado y de allí en adelante vamos a hacer cadenita de la parte delantera, cadenita de la parte trasera, sacamos hebra y cerramos. O sea, vamos a hacer solo puntos bajos. Acá hemos tejido la parte izquierda, la parte de abajo y la parte derecha. Nos queda un espacio para colocar nuestro cojín por acá. Y ya que se encuentra adentro, podemos seguir tejiendo, haciendo las uniones de la parte delantera y la parte trasera.
Para finalizar vamos a hacer un puntito deslizado. Desde acá vamos a contar 3 puntitos y en ese tercer punto vamos a hacer 6 puntos altos. Ahí vamos al primero, 2, 3, 4, 5, 6. Contamos 3 puntitos más allá y hacemos un punto deslizado. Acá lo podemos ver más cerca. Agarramos la lazada, contamos 3 puntos, allí entramos y hacemos 6 puntitos altos. 1, 2, todos en el mismo punto. 3, 4, 5, 6, todos en el mismo punto. Contamos 3 puntos más allá, 1, 2, 3, y en ese tercero vamos a hacer un punto deslizado y nos va quedando de esta manera. Esto lo vamos a hacer alrededor. Contamos 3 puntos, vamos a hacerlo juntos una última vez. Hacemos un punto alto, entramos otra vez por el mismo punto, punto alto, este es el 2, 3, al mismo punto, 4, 5, 6, 3 puntitos más allá, 1, 2, 3, en el tercero cerramos con punto deslizado y así vamos a hacer el borde. Por el tipo de tejido debemos tener un cojín forrado con tela, si no el relleno se puede salir. Por eso decimos que es solo la decoración y este es nuestro resultado final. Espero que te haya gustado. Por favor regálame un like y suscríbete para que hagamos nuevos proyectos.